Hola, nosotros somos estudiantes de la Universidad Politécnica de Querétaro, cursando el octavo cuatrimestre de la Ingeniería Mecatrónica, y para la materia de Ingeniería de Control hablaremos sobre los sistemas de orden superior, enfocándonos en polos dominantes y análisis. Nuestro equipo está conformado por Mariano Sánchez Brenda, Mondragón Nogués Diana, Roberto Esaú Pérez Morales y Bárcenas Mancilla Dolores Alexandra. Anteriormente, en materias como modelado de sistemas, vimos sistemas de primer y segundo orden, como es el caso del sistema masa resorte amortiguador y, por ejemplo, el llenado de un tanque. Sin embargo, ahorita, para la materia de ingeniería de control, se estarán viendo sistemas de orden superior. Sin embargo, para poder continuar, necesitamos definir qué es un sistema de orden superior. Un sistema de orden superior es un sistema dinámico, el cual contiene tres o más polos, y esto pues depende del sistema en el que se está analizando. También los sistemas de orden superior contienen ceros adicionales, los cuales afectan y desequilibran el comportamiento tanto en régimen transitorio como en un régimen permanente. ¿Puedes cambiar de diapositiva, por favor? En la figura 4.19 podemos apreciar un sistema de tercer orden y este se estará analizando después. Sin embargo, en esta figura podemos apreciar que existe un polo real y dos polos complejo conjugados. La respuesta temporal depende de la posición relativa de los tres polos del sistema. Y en la figura de abajo podemos apreciar la influencia del cero en la respuesta temporal del sistema. Los ceros son las raíces del numerador de la función de transferencia. La presencia de los ceros en la función de transferencia modifica la respuesta que podría esperar el sistema, atendiendo a la posición de los polos. Por ejemplo, la presencia de un cero real negativo hace efecto contrario de un polo, es decir, adelanta la respuesta temporal en lugar de retrasarla. Además, modifica las condiciones iniciales de la respuesta temporal. Por ejemplo, si el sistema tenía dos polos, la pendiente inicial del sistema pasa de ser nula a ser no nula. Y otro ejemplo, si el sistema tiene tres polos, la derivada segunda en el instante inicial pasa de ser nula a no nula, y así sucesivamente. Esta imagen, la figura 4.22, nos muestra lo que acabo de decir. polos dominantes. Como bien ya hemos escuchado que los sistemas de orden superior contienen ceros y polos adicionales que influyen en el comportamiento transitorio del sistema al que pertenece. Los polos podrían ser bien polos reales o bien complejos conjugados. Como vemos aquí en la gráfica, los polos más cercanos al eje imaginario JW son los que prevalecen, son los polos dominantes. Siguiente diapositiva. Situaciones para que un polo no sea dominante. Para que en una función de transferencia un polo sea no dominante, pueden ocurrir dos situaciones.
que haya un cero muy próximo a la ubicación del polo, o bien que la parte real del polo sea al menos 10 veces más grande que la parte real del polo de baja frecuencia más cercano. Como mi compañera lo dijo, la dominancia relativa de los polos en lazo cerrado se determinan mediante el cociente de las partes reales de los polos en lazo cerrado. También se obtiene mediante las magnitudes relativas de los residuos evaluados en los polos en lazo cerrado. Em, si los cocientes de las partes reales son superiores a 5 y no hay ceros cercanos, los polos en lazo cerrado más cercano al eje imaginario son los que dominarán el comportamiento de la respuesta transitoria. Esto es debido a que corresponden a los términos de la respuesta transitoria, eh, y esto hace que disminuyan lentamente. Este, También los polos en lazo cerrado que tienen su efecto dominante sobre el comportamiento de la respuesta transitoria. Estos son, estos son los que se le denominan polos dominantes en lazo cerrado. Este, Estos son los más importantes entre todos los polos en lazo cerrado. Em, fre- es frecuente que la ganancia de un sistema de orden superior em, se ajuste se ajuste para que exista un par de polos dominantes complejos conjugados en lazo cerrado. Bien, como hemos visto, el polo más lento es el que poseerá la constante del tiempo más grande, es decir, el polo que se encuentre más cerca del origen en el plano. Continuando con el ejemplo que mi compañera mencionó al inicio, aquí vemos que es un sistema de tercer orden en el que existe un polo real y dos complejos conjugados. La respuesta temporal dependerá de la posición relativa de los polos que tiene el sistema. Viendo la figura de las gráficas, vemos que ya sea el caso particular de que los polos complejos conjugados sean los más lentos, esta respuesta se asemeja al sistema de segundo orden subamortiguado, pero como se observa, está un poco retrasada en el tiempo y tiene un menor impulso. Ese retraso en el tiempo es aproximadamente igual a, a la constante de tiempo real. Por lo tanto, podemos observar que la inclusión de polos adicionales a un determinado sistema no influirá en la respuesta temporal del mismo, mientras que los nuevos polos se encuentren suficientemente alejados del eje imaginario del plano complejo respecto a los que ya tenía el sistema. Eh, mm, Se puede admitir como norma general que los polos que se encuentran más alejados de 5 veces la distancia de los polos más lentos en el eje tienen una influencia en la respuesta temporal muy pequeña, es prácticamente despreciable y por esta razón a estos polos lentos también se les llaman polos dominantes, aunque tengan una influencia más pequeña en la respuesta temporal del sistema.
Análisis de estabilidad en plano complejo. Al siguiente. Matemáticamente, los polos en lazo cerrado sobre el eje de J producirán oscilaciones cuya amplitud no se reduce ni crece con tiempo. En este caso, los casos más prácticos en los que haya ruido, la amplitud de la oscilación aumentará a una velocidad determinada por un nivel de la potencia del ruido. Entonces, un sistema de control no debe tener polos en lado cerrado en el eje J, observándose que el solo hecho de que todos los polos en lazo cerrado se encuentren en el semiplano izquierdo del plano, como se muestra, no garantiza características satisfactorias de la respuesta transitoria. Si los polos dominantes complejos conjugados en lazo cerrado se encuentran cerca del eje J, entonces la respuesta transitoria presentará oscilaciones excesivas o serán muy lentas. Por esta razón, para garantizar características de respuesta transitoria rápida y bien amortiguadas, es necesario que los polos en lazo cerrado del sistema se encuentren en una región determinada del plano, como la región delimitada por el área sombreada que se muestra en la imagen. Como la estabilidad relativa y el comportamiento transitorio de un sistema de control en lazo cerrado se relacionan directamente con el patrón de los polos y ceros en lazo cerrado en el plano S, con frecuencia es necesario ajustar uno o más parámetros para obtener los parámetros que deseamos. El siguiente. Bueno, eso es todo por nuestra parte. Gracias. Listo, y pues ya. Quedó mejor, ¿no? Sí. Nada más Ale tiene que